¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar de comunicación dirigido a comunicadores, a políticos, dirigentes, público en general interesado en el tema. Este webinar que se ha denominado Comunicar mal sale caro, y que tendrá como principal expositor a nada más y nada menos que el consultor político, el señor Carlos Fara, que ya se encuentra con nosotros aquí en la sala, y nada más y nada menos también que Paula Ovalla, miembro fundadora de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Comunicación Política. Mi nombre es Alejo Maimo, para aquellos que no me conocen, no sé si se está escuchando bien, espero que sí, me lo pueden ir comentando en el chat también. Vamos a ir admitiendo, por supuesto, a todos los que se vayan sumando. Es una alegría muy, pero muy grande que tenemos de todos nosotros de dar a conocer esta capacitación, esta charla con referentes de la comunicación, que nos parece muy, pero muy importante en estos tiempos en los cuales estamos atravesando. La comunicación es la clave y sin lugar a dudas la comunicación política, dirigencial, en gobiernos, todo para hacer una comunicación más clara y fluida me parece que es fundamental. Vamos a aclarar algunas pautas para ordenarnos, por supuesto. El webinar se va a dividir en dos partes. Primero va a estar la introducción y la charla de Paula Ovalla y posterior la charla del señor Carlos Fara. Todas las preguntas, consultas o dudas que quieran realizar las van a poder escribir en el chat de aquí de Zoom. Las vamos a ir anotando y sobre el final vamos a habilitar esas consultas que ustedes van a realizar tanto para Carlos o como para Paula, y ellos van a poder responderlas. Obviamente también, si nos queda tiempo, podemos hacer un intercambio entre Carlos, Paula y quien realice la pregunta, si habilitamos y si se hace todo un poco más rico. Como les decía, todas las consultas, todas las dudas las pueden ir ya escribiendo en el chat, ¿sí? Para luego darlas a conocer a los expositores que ya están con nosotros y sin más tiempo, sin perder más tiempo, ya somos bastante en la sala. Quiero saludar rápidamente, hay gente de muchas partes de la provincia de Santa Cruz, principalmente, pero también de otras partes de la Argentina. San Juan, nos saludan desde aquí, Mendoza, gente de la ciudad capital también, de Santa Cruz, Río Gallegos, bueno, en fin, hay mucha gente que vamos a ir luego saludando y la verdad que les agradecemos muchísimo. Así que ahora sí, sin más vueltas de mi parte, agradecido nuevamente por esta oportunidad y un poco voy a estar moderando el encuentro. Vamos a presentarla a ella, a Paula Ovalla, es miembro fundadora de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Políticos, ALCAP, es en sus siglas, y además Paula es una referente de también ha pasado por varios medios de comunicación a lo largo de su vida en el sur y en la provincia de Santa Cruz, y también en una participación activa en lo que es el mundo de la política y el rol también tan pero tan importante de las mujeres. Así que vamos rápidamente a darle la palabra a Paula. Paula, muy buenas tardes y todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente quiero agradecerles por este acompañamiento, agradecerle a Alejo por toda la organización de este evento, que sin él hubiera sido imposible. Y por supuesto, a quien a mi entender es uno de los más prestigiosos consultores políticos de Latinoamérica, el señor Carlos Fara. Bueno, mi tema va a ser breve porque no puedo hablar mucho, me estoy recuperando de este virus que nos tiene en vilo a todos, así que seré breve. Para quienes no me conocen, mi nombre, bueno, es Paula Ovalla, soy miembro de ALCAP, la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Político. Y la idea un poco de este encuentro se basa en generar espacios que son tan importantes y necesarios para lo que es la comunicación y la política.
Por mi parte quería hablar un poco de lo que son los nuevos retos de la comunicación, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados de pandemia, y tratar de guiar un poco a quienes pretenden entrar, continuar y elaborar mensajes efectivos dentro de lo que es la comunicación política. Bien, ¿alguien sabe qué es comunicación? Comunicar no es solo hablar, solo escribir, comunicar es todo. Comunicamos de distintas maneras. ¿Alguien sabe qué es gobernar? Gobernar es hacer y comunicar. Gobernar no es venderse como un rollo de papel higiénico en los medios de comunicación. No, no tiene nada que ver con eso. Es hacer y comunicar. Muchas veces los que trabajamos en comunicación, en consultoría y todo lo que tiene que ver política, nos encontramos a veces con un gran impedimento relacionado al ego. No sé si a alguno le llama la atención esto, pero bueno, por mi parte, quienes ostentan o tienen cargos públicos, siempre les aconsejo que guarden un poco el ego en el bolsillo, que se olviden de esos discursos tan acartonados de yo, porque les guste o no les guste, esto hoy no atrae a nadie. Creo que nosotros debemos entender la comunicación, que la comunicación debe tener una narrativa, un cuentito, que debemos esparcir a todos los medios y que cada medio tiene su propio lenguaje. Y por ende no vamos a enviar el mismo mensaje a todos los medios de comunicación. Aproximadamente desde el año 2009 hacia atrás, lo que mandaban en cuestión de noticias eran los noticieros, pero hoy mandan las redes sociales. Y las noticias son instantáneas. El eje principal de las redes sociales es la generación de contenido y crear comunidad. No importa cuál red utilicen, pero sí lo que hay que tener en cuenta es que cada red tiene su propio lenguaje, por ende no podemos mandar el mismo mensaje a todos por igual. No hay alguien que quiera llamarse político y que no use redes sociales. Las redes sociales son una herramienta fundamental de comunicación y no sirve de nada tenerlas, no interactuar y no generar un contenido atractivo. Por ello, quien ostenta un cargo público, quien tiene un cargo público, debe rodearse de asesores idóneos en la materia. Esto es muy importante remarcarlo, porque no nos sirve de nada de tener asesores al tío, al abuelo, al amigo, al que le preste una media o a lo que sea. No nos sirve de nada si no nos potencian comunicacionalmente. Y si eso está sucediendo con usted hoy, ponga a sus asesores a estudiar. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Que con los medios digitales suceden dos cosas. La gente siente que todo lo que se dice en redes sociales es la verdad. En las redes sociales no hay censura, la gente dice lo que quiere sin que nadie le ponga límites. Por otro lado, la gente piensa que todos los medios formales están pagos por el gobierno de turno, lo cual es algo discutible, pero bueno, no es para discutir en este momento. Y por ende la gente siente o piensa que todo lo que sucede en redes es verdad. Por ejemplo, ¿qué sucede con WhatsApp? La comunicación pasa por WhatsApp. ¿Por qué? Porque vos le crees mucho más a tus amigos, a tu familia, a tus contactos, a tus grupos de WhatsApp, que lo que diga cualquier medio de comunicación tradicional. ¿Y qué hacemos con la noticia, con lo que nos llega, con esa información que nos llega por WhatsApp? ¿La chequeamos? ¿Vemos la veracidad? ¿Si es cierto? ¿No? ¿De dónde proviene? No. Lo compartimos. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo que está en redes es cierto, y esto no es así. Antes la comunicación era unidireccional, hoy es bidireccional, y eso se debe aprovechar al máximo. Por ejemplo, hoy las redes más utilizadas en nuestro país pasan por Facebook, WhatsApp, Instagram quizás, y nosotros debemos entender que estamos ante una
esta revolución industrial o tecnológica, como querramos llamarla, y si no nos ayornamos a ello, ¿qué pasa? Nos morimos políticamente, sencillo. Bien, cuando queremos enviar un mensaje, ¿definimos al público al que queremos comunicar ese mensaje? Porque esa pregunta nos la tenemos que hacer siempre, porque no es lo mismo apuntar a un público de edad avanzada que, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, en zona norte de Santa Cruz, consume muchísima radio, que a un público joven que se pasa más de 10 horas con, por lo general, un smartphone. Una vez que tenemos ese público definido, tenemos que tener ideas que conquisten, que comuniquen actividades reales, o sea, nada de hacer que pintamos la escuela y no la pintamos. Desde ya, todo esto debe tener relación entre lo que hacemos y lo que decimos. Ahora en pandemia, muchas alternativas para hacer actividad no tenemos, pero sí lo que se puede hacer es aprovechar a todos aquellos que estén conectados y atraerlos a través de WhatsApp. En política municipal y regional cada vez son más las organizaciones, candidatos políticos y personas dedicadas a la vida pública que interactúan con el vecino a través de lo que es WhatsApp. ¿Cuáles son esas ventajas de utilizar esta red social? Que podemos atender al ciudadano de una manera más personal y directa, que los contenidos a través de la aplicación se pueden compartir de una manera fácil, su uso por el momento es gratuito, podemos configurar distintos grupos y perfiles para compartir distintas cosas y de distinta manera. Su uso está muy extendido por todos y la gran mayoría de los usuarios conocen muy bien el funcionamiento de WhatsApp. Si vos utilizás WhatsApp, o sea, un uso ordenado y bien planificado en una organización política, puede servir de plataforma electoral para hacer llegar ese mensaje político al ciudadano, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia y no podemos hacer mucho afuera. Bien, también te permite incluir el mensaje de una manera audiovisual, que eso también es muy importante. Pero, como todo, también tiene sus desventajas, ¿no? La facilidad y el acceso que te da al político le requiere de mucha atención. Y un mensaje que no está bien contestado enoja al ciudadano, lo frustra, y esto supone una mala imagen y por lo tanto una decepción. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las respuestas en WhatsApp. El volumen, a veces tenemos que tener cuidado porque si nosotros damos acceso a WhatsApp, tenemos que tener en cuenta que probablemente el volumen de mensajes va a ser elevado. Y se corre el peligro de no atender todas las solicitudes o sugerencias, y ¿qué pasa? Eso enoja al ciudadano. Se pierde muchísimo también el contacto directo con el vecino, por eso es muy importante no dejar el llano, la visita del día a día afuera, ¿no? A veces tenemos que tener en cuenta que la forma de escribir suele malinterpretarse, entonces lo que a veces queremos comunicar llega de una manera distinta, entonces hay que tener en cuenta que hay que elaborar esos mensajes de una manera muy puntillosa. Y también hay que tener en cuenta que cuando permitimos tener acceso a WhatsApp a terceras personas, o sea, nuestro WhatsApp a terceras personas, perdemos un poco el control de eso. WhatsApp es una herramienta con la que estoy convencida que se pueden ganar elecciones, pero si vos la utilizás mal, podés perder muchos electores. Si bien no es la única red social que podemos utilizar, es muy importante y es una gran herramienta de comunicación. Si no la usamos bien, comunicamos mal. Y si comunicamos mal, nos cuesta caro. Así que muchas gracias por todo.
Muy bien, muchas gracias, Paula. La verdad que más que interesante esto que planteabas, ¿no? Sobre un poco las redes sociales, puntualizando más que nada en lo que es WhatsApp, que por ahí lo que hay que tener mucho cuidado y por ahí siempre se hace mucho hincapié con la información falsa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las fake que suelen circular. Hay que saber que en este caso, si representamos a una organización, a un partido político, a un dirigente, si somos personas que estamos en funciones públicas, es muy importante que nos generemos y se generen desde los equipos de comunicación una imagen medianamente seria, en el sentido no seria de la clásica formal como nos hacemos la cabeza, sino que sepamos con quién estamos hablando, que los mensajes no van a ser de cualquier tipo o índole, y me parece más que interesante esto que marcaba Paula sobre WhatsApp, una de las redes sociales que sin duda ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, no es la única, como siempre, y como sabemos, ¿no? Quienes lideran el ranking siguen siendo la más popular, Facebook, Instagram, y de allí para abajo comienza la cadena, pero ese es el ranking. Así que más que interesante, le vamos a dar bienvenida también a mucha gente que se sigue sumando a esta capacitación o a este webinar, un poco esta charla que hemos denominado Comunicar mal sale caro. Es tan pero tan importante la comunicación en todo tipo. Por ahí Paula apuntaba mucho al tema de partidos políticos y demás, pero esto es transversal. La verdad que la comunicación puede adaptarse para una dirigencia que por ahí está asumiendo un nuevo rol dentro de un club, o si somos periodistas y comunicadores y nos sumamos como asesores o a los equipos de comunicación de una campaña política, una actividad en gestión, ya una gobernación, en fin, es bastante extenso. Para los nuevos que se suman, todas las consultas las pueden ir volcando al chat, nosotros las vamos a ir anotando y al finalizar vamos a darlas a conocer y un poco hacer este intercambio. Pero ahora vamos a presentarlo a él, por supuesto, porque todos lo estábamos esperando, realmente es un gusto, es un honor tenerlo aquí con nosotros. La verdad que toda su vida dedicada a la comunicación política, a la opinión pública, campañas electorales y exitosas incluso, a la comunicación en gobiernos. Bueno, él es presidente de FARA y Asociados desde hace mucho tiempo, es expresidente de dos asociaciones muy pero muy importantes de consultoría política a nivel nacional y en la región, y la verdad que tiene un currículum muy extenso, realmente lo han visto muchos de ustedes a lo largo de esta semana en varios medios de comunicación, porque es muy consultado justamente porque si hay algo que sabe es de comunicación política, comunicación estratégica, y la verdad que es un honor para todos nosotros que hoy esté disertando con participación libre y gratuita para todos ustedes, el señor Carlos Fara. Carlos, muy buenas tardes y gracias por sumarte a este webinar Comunicar mal sale caro. A ver, ahí está Carlos. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Paula también con su excelente introducción sobre la temática. Bueno, buenas tardes a todos y a todas en distintos lugares de la Argentina, y también vi que hay alguna persona, hay algún amigo o amiga del exterior, así que bueno, bienvenidos todos. Bueno, yo voy a plantear, digamos, algunas herramientas como para poder ordenarnos, digamos, en la construcción de mensajes en general.
y que de esa manera uno pueda, digamos, de alguna forma adaptarlas, digamos, a sus necesidades y a su contexto en el cual esté desempeñándose, digamos, tanto desde el punto de vista dirigencial como desde el punto de vista, digamos, de asesoramiento, tanto en el plano, digamos, del sector público como sector privado. Obviamente, digamos, nos vamos a dirigir especialmente, digamos, a lo que tiene que ver con la política, digamos, y las gestiones, pero, digamos, son como herramientas que valen para distintos tipos de situaciones, ¿sí? Voy a compartir una presentación para hacer más, más didáctica la cuestión. Bueno, creo que acá ven bien la presentación. Entonces, bueno, primero voy a empezar con hace bastante tiempo, hace algunos años, un cliente fuera de Argentina me contaba, digamos, esta especie de anécdota, ¿no? Y que era el diálogo entre un chico y un sacerdote, ¿no? Y entonces el chico dice: padre, ¿puedo fumar mientras rezo? Y el sacerdote dice: no, hijo. Padre, ¿puedo rezar mientras fumo? Sí, hijo, claro. Entonces, venía a cuento de, bueno, depende cómo contemos las cosas, pueden llegar a ser, digamos, de una manera o de otra, podemos llegar a obtener, digamos, un tipo de respuesta o de otra con nuestros interlocutores, ¿no? con nuestra audiencia. Entonces, digo, vamos precisamente, digamos, a charlar un poco sobre de qué manera tenemos que ordenarnos para poder lograr, digamos, una comunicación efectiva. Primero vamos a tratar de responder a la pregunta que ya Paula, digamos, estuvo introduciendo elementos sobre por qué comunicar mal sale caro. Luego vamos a poner como algunos tips iniciales, que también, digamos, Paula ha puesto sobre la mesa algunos elementos que me parecen muy interesantes. A partir de eso vamos a desgranar un poco cuáles son las claves para construir el propio relato. Yo sé que la palabra relato, digamos, genera polémica, pero bueno, vamos a aclararlo, digamos, por qué utilizamos la palabra relato y por qué es correcto utilizarla, digamos, más allá del uso político de la cuestión. A partir de eso, ¿cómo construimos los mensajes? ¿Con qué lógica construimos los mensajes? Los 5 pasos que tenemos que dar para la planificación de los mensajes. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo de una consultoría sin contar, digamos, de dónde es, de aquí de la Argentina, para que ustedes lo visualicen, digamos, la puesta en práctica de los conceptos de manera más llevadera, más didáctica. Y finalmente vamos a terminar con algunos pequeños tips sobre responder reportajes, digamos, o en general la relación con los medios de comunicación. Bueno, y como decía Alejo, al final vamos a responder preguntas y consultas y cualquier cosa, digamos, un poco tenga que ver con la temática, ¿no? Bueno, la primera cuestión es ¿por qué comunicar mal sale caro, ¿no? Porque la comunicación no es solo pasar un mensaje, ¿no? Es decir, habitualmente, como más históricamente, cuando yo empecé a trabajar en esto, era un poco como, bueno, se tomaba una decisión o de enviar un tipo de mensaje que por supuesto, digamos, era unidireccional, ¿no? Digamos, uno era el emisor desde algún lugar de la política, digamos, si se lo enviaba el mensaje a la ciudadanía, digamos, o al electorado, pero tal cual dijo correctamente Paula, eso ya no es así, sino que estamos en una lógica totalmente interactiva. Pero tradicionalmente era el tema de tomamos una decisión política, llamemos a la prensa y que elabore una gacetilla y la mande a los medios, ¿no? O que de alguna manera la logre instalar en los medios.
Pero eso ya no es así, digamos, la comunicación no es solamente como un vehículo en donde yo llevo el mensaje del emisor, digamos, al receptor, sino que ahora la comunicación es estratégica, ¿no? Porque es un valor agregado. Yo, si comunico bien, si comunico, digamos, sintonizando con la opinión pública, sintonizando por lo menos con la parte del público que a mí me interesa llegar, la comunicación es un valor agregado. La gente se fija, digamos, en la manera en que se comunica. Además, porque obviamente tenemos todos, ¿no? No importa los que nos dedicamos a esto y los que no se dedican a esto, tenemos mucha más información. Hay un saber mucho más divulgado sobre la comunicación en general, como hace, digamos, 2 o 3 décadas atrás pasó, digamos, con el plano de la psicología. Toda herramienta, digamos, y todos comunicamos todo el tiempo, y sobre todo cuando tenemos las herramientas para comunicar y para interactuar, sea uno dirigente o sea uno un simple ciudadano. Todos podemos comunicar hoy, y esa, digamos, es parte de la complejidad y la riqueza y las oportunidades que nos da el contexto. Por lo tanto, hoy no es llamemos a la persona de prensa, porque ya no es de prensa, en realidad es la persona de comunicación estratégica, ¿no? Es la primera gran diferencia, porque no está nada más que la prensa, digamos, ahora hay un montón de cosas sobre la mesa, y muchas de esas, digamos, Paula las detalló muy acertadamente, ¿sí? Entonces, digo, es estratégica porque esa persona tiene que estar sentada en la mesa de toma de decisiones. Es decir, cualquiera puede tomar una decisión política y cualquiera puede pensar un mensaje maravilloso a su buen saber y entender y según sus pautas ideológicas, ¿no? O doctrinarias, partidarias, pero la verdad es que el que está sentado en la mesa va primero a decirles, bueno, cómo van a reaccionar los medios, los distintos medios, ¿no? Incluidas las redes sociales. Segundo, va a decir, miren, esto se va a entender, esto no se va a entender, esto va a generar ruido, esto no va a hacer ruido, mejor decirlo de una manera, mejor decirlo de otra, esto yo le bajaría el perfil, esto le subiría el perfil, esto lo titularía de tal manera, sacaría determinado tipo de foto, le pondría determinado tipo de video, y es el que más va a tener, de alguna manera, va a traer sobre la mesa de decisiones en qué anda la opinión pública mejor que cualquiera de los otros que están sentados en esa cuestión. Por lo tanto, como es un valor agregado, implica que la persona de comunicación está ahí interactuando permanentemente, no es el que llamamos a último momento para que publique, para que escriba y trate de hacer llegar una gacetilla, como mencionábamos hace un par de minutos. Comunicar mal puede tener dos consecuencias. En el mejor de los casos, pasa inadvertido. Pero ustedes saben, digamos, que cada vez menos cosas pasan inadvertidos, aun cuando estamos en el medio de un enorme océano de mensajes que van y vienen de todo tipo de color, y por otro lado, digamos, a nivel global, a nivel mundial. En el peor de los casos es un boomerang, ¿no? Digamos, uno lo llama jocoso, si ustedes quieren, lo curioso del boomerang, es que es un arma que cuando uno tira, si no da en el blanco, vuelve. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando uno pone, digamos, en circulación un mensaje, porque tiene que ser certero, precisamente, digamos, como para que no se vuelva en contra de uno. Entonces, muchas veces, digamos, no está merituado cómo los públicos van a procesar un mensaje que uno va a enviar, y por lo tanto, digamos, este punto es lo que nos lleva a marcar, digamos, que fundamentalmente se pierden oportunidades de comunicarnos con el público, ¿no? Se pierden oportunidades de poder hacer llegar nuestro mensaje, teniendo en cuenta, digamos, que no estamos solos en la cancha, ¿no? Que hay otros que juegan y a veces juegan mejor que uno.
o más profesionalmente. Y por lo tanto, digamos, uno puede llegar tarde y mal con el mensaje, porque además todo el mundo puede comentar inmediatamente lo que yo haga, tanto si hice una genialidad como si hice una burrada. Y entonces tengo que estar muy cuidadoso de esta cuestión. Hoy la competencia comunicacional, y me remito de vuelta a lo que decía Paula, es multicanal, o sea que tenemos una diversidad de canales que poder aprovechar y vamos a tener cada vez más. Primero éramos Facebook, después Facebook, Twitter y Instagram, después tenemos Snapchat, tenemos TikTok ahora. Las manifestaciones que se han dado en estos últimos 48 horas en Perú es para una generación que solo está consumiendo TikTok, así que sí, fíjense que pasamos de el chiste y el bailecito a movilización política, aunque TikTok no lo quería, pero bueno, las redes también se van un poco de las manos de las empresas que las ponen en el aire, en el ciberespacio, y por supuesto, digamos, todas las oportunidades que nos presta WhatsApp. Es interactiva, y ya no esta cosa de yo mando el mensaje, el otro lo recibe, sino que nos puede responder, nos puede ir y volver, puede haber un ida y vuelta que a veces puede ser positivo y a veces puede ser muy complicado, y de alta intensidad, en el sentido de que todos somos comunicadores, todos comunicamos todo el tiempo y todo el mundo está al tanto, puede estar al tanto del último grito de la moda en materia de comunicación y activar, digamos, tácticas o estrategias que nos compliquen la vida. Por lo tanto, como es un mundo comunicacionalmente hipercompetitivo, entonces no nos podemos quedar dormidos porque comunicar mal sale caro. Podemos, digamos, perder batallas cotidianas permanentemente por una mala comunicación. Bueno, hecha esta introducción sobre el título que motivó, digamos, esta actividad, vamos a ir a algunos pequeños tips introductorios, ¿no? Antes de pasar, digamos, al grueso de la cuestión. La primera, como decíamos recién, todos somos comunicadores. No es solamente el tema de se junta la mesa directiva, la mesa promotora, la directiva del partido, el comité, el comando o la unidad básica, el comité, el local, la agrupación, el espacio político, lo que sea, sino que, digamos, ese mundo de dirigentes comunicando, ¿no? Y gente que por ahí captaba o no captaba, eso desapareció. Todos somos comunicadores, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Porque cada comentario que podemos hacer en alguna de las redes, un like, un me gusta, un retuiteo, un compartir, etcétera, etcétera, nos convierte, digamos, en comunicadores. Nos convierte no solamente en comunicadores porque vemos algo y lo trasladamos o porque reaccionamos a algo, sino que también somos productores de comunicación. Cualquiera puede decir, qué mal esto que hizo el gobierno tal, o qué bien esto que hizo el gobierno tal. ¿Okay? O sea que somos prosumidores, productores y consumidores de noticias. Cualquiera de nosotros hoy puede anarquizar el mundo. Depende de la situación y depende las oportunidades que se nos prestan y la creatividad que le pongamos. Por lo tanto, es todo militante de un partido es hoy un comunicador. No es simplemente un pibe que va a repartir folletos en una esquina y, faltando una semana, la boleta casa por casa. Okay. Que en algún momento, cuando tengamos boleta única en papel, eso directamente ni siquiera. Por lo tanto, también, digamos, es un llamado a atención, una reflexión en general a las estructuras políticas respecto de cuál es el rol de la gente que se suma a un proyecto. Porque cualquiera puede darle su propio tono, su propio estilo, su propia frescura, su propia
sentido jocoso, con un meme, o inventando un chiste en las redes sociales. Y todo eso puede eventualmente viralizarse. Con lo cual, esto es de una complejidad enorme, y va a ser cada vez más complejo a medida que vaya pasando el tiempo. Ahora, porque hemos mencionado algunas redes, ¿no? las que están un poco más sobre la mesa, algunas que quedaron, digamos, así como un poco marginadas, como Pinterest, que en algún momento, digamos, parecía que se iba a comer el mundo, Snapchat, y va a aparecer un nuevo TikTok, ¿no? En algún momento va a aparecer un nuevo TikTok, va a ser un nuevo Facebook o algo por el estilo. Y todo el tiempo tenemos que estar al tanto de las vanguardias comunicacionales. La comunicación no resuelve todo. Vuelvo a pararme, digamos, en una frase de Paula, ¿no? En el sentido de que si el mensaje está mal elaborado, no hay creatividad comunicacional que lo resuelva, ¿no? La culpa no la tiene el de comunicación, si la decisión política que se haya tomado, digamos, es inconveniente para el contexto. Así como si una gestión de gobierno en cualquier nivel toma medidas equivocadas, la comunicación no resuelve las medidas equivocadas de un gobierno. Ni tampoco puede tapar la realidad. Si hay inflación, hay inflación. Si hay inseguridad, hay inseguridad. Si hay recesión, hay recesión. Si hay pandemia, hay pandemia, digamos. Para cualquier gobierno, no para nadie en especial. Entonces, digamos, en el punto de tampoco cargarle a comunicación responsabilidades que están en el plano de los que toman la decisión política a veces. El tercer punto es que la comunicación no es una cuestión de a fuerza de repetición, ¿no? Creo que, se acuerda que cuando, bueno, ahora no pasa tanto porque, digamos, el consumo de música que hacemos es bastante distinto, ¿no? Pero hasta no hace mucho, el tema es, ¿y por qué un tema se vende tanto? Y porque lo pasan tanto por la radio que se me pegó. Bueno, el tanto y en cuanto el tema musical sea bueno, ¿no? Si el tema musical no es bueno, digamos, no hay manera de imponerlo. Por supuesto que sí, es cierto, digamos, que sí, más de uno lo baila, lo canta, bueno, obviamente es porque tiene un sabor especial. Pero no esa fuerza de repetición, no es que solo de repetir mi mensaje una y otra vez yo lo termino instalando. Por supuesto que hace falta repetirlo, hace falta ser sistemático, insistente, pero no solamente por un tema de repetición. Todo el tiempo se supone que si yo digo todo el tiempo mañana va a llover, la gente va a terminar mañana saliendo con paraguas. Y no necesariamente. La gente, entre otras cosas, va a mirar el pronóstico, no si Carlos Fara dice que mañana va a llover. Con insistencia, apelando a la épica de la lluvia, por decirlo de alguna manera graciosa. Entonces, no es como los temas musicales. Acá lo que hay que hacer es acertar muy estratégicamente con el tipo de mensaje para el tipo de público y la oportunidad, el contexto que nos da. Comunicamos emociones, no racionalidad. Esto, digamos, tenemos hoy toda una, vamos a decir, una biblioteca de neurociencias que nos terminaron de confirmar lo que los consultores venimos diciendo hace muchos años, varias décadas, que no existe el votante racional y el votante emocional. Todos somos emocionales. Distintos tipos de emocionalidad, sí, pero todos somos emocionales, ¿no? No somos seres racionales. Por lo menos en lo importante. Y entonces la política particularmente está siempre muy tentada de a veces dar lecciones de macroeconomía, ¿no? O lecciones de política sanitaria, cuando en realidad, digamos, no pasa por ahí la comunicación. Las imágenes son claves, por eso el tema de qué foto ponemos, ¿no? Qué tipo de foto nos ayuda, digamos, a instalar el mensaje, más allá de lo que digamos verbalmente o por escrito. Las imágenes son claves. Las imágenes como las transmitimos como imágenes, una fotografía, un video, y las imágenes en términos de las imágenes que evocamos cuando hablamos,
cuando nos expresamos verbalmente. Y esto lo vamos a ver en algún momento de la charla. Y esto de comunicar emociones, y las imágenes son claves, nos desembocan en un elemento absolutamente central, quizá para mi gusto, digamos, el más importante de esta charla, que es que contamos a través de historias. No pasamos mensajes sueltos, ahora lo vamos a desarrollar, sino que contamos a través de historias. Stanley Greenberg, que es un colega, un consultor, digamos, sobre todo especializado en temas de opinión pública de Estados Unidos, fue encuestador de Clinton, dice, un relato es la clave de todo. El relato en inglés, storytelling, ¿no? Que se lo van a encontrar habitualmente en la bibliografía. Y otro señor muy famoso, James Carville, el autor de la frase "es la política estúpido", que ha trabajado muchas veces con Greenberg, ¿no? Han trabajado en Bolivia con Greenberg, en la elección de Sánchez de Lozada, allá como por el 2003. Dice Carville, si no comunicas con historias, no comunicas. Entonces, contar una historia es la clave de esta cuestión. Por supuesto que no implica, digamos, contar una novela entera, digamos, ni siquiera, digamos, un cuento corto, ¿no? Pero todo tiene que estar enmarcado dentro de una historia, ¿no? Dentro de un relato, y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Cuáles son las claves para construir el propio relato, ¿no? Primero, digamos, es que nosotros contamos una historia, y hay que incluir todo dentro de un relato. Nosotros no podemos tener mensajes sueltos, porque los mensajes sueltos no van a ninguna parte. Son eso, mensajes sueltos. Correctos, seguramente más de uno que uno pudiese decir, no, estoy de acuerdo con esa frase, pero no cobra fuerza, no cobra pregnancia si no está dentro de un relato que le dé sentido, ¿no? Yo puedo decir, la educación es muy importante para el progreso de la Argentina. Seguramente me animaría a decir que el 99 o el 100% de los que están en este chat o los habitantes de la Argentina me dirían que es correcto. Que ¿quién se puede oponer a la frase la educación es clave para el progreso de la Argentina? Pero eso tiene que estar dentro de un relato. No puede ser un mensaje suelto, como diciendo hay que promover el desarrollo de las pymes. Otra frase correcta. Lugar común, digo, a esta altura del partido, creo que nadie de ninguna ideología, digamos, lo discute. Pero, digamos, necesitamos contar una historia, y ahora vamos a contar cómo se cuenta, cómo se arma un relato. Emocional, no racional, como ya lo mencionamos. Luego, tiene que seguir la lógica de la audiencia, ¿no? Usar marcos familiares, no puede hablar, digamos, en términos en que la gente no los comprenda. Uno dice, es muy importante no emitir moneda porque eso genera inflación. Digamos, es algo que en general los economistas sostienen, algunos discuten más, otros discuten menos, pero lo cierto es que la gente entiende emisión monetaria. O la gente entiende, muchachos, si le seguimos dando la maquinita va a volar por el aire la inflación. Van a volar por el aire los precios. ¿Okay? Entonces digo, esos son los marcos familiares, ¿no? ¿Desde dónde yo arranco para decir esto? Todo, digamos, es muy, digamos, en estos meses, es muy común escuchar que la Argentina tiene que tener una macroeconomía sustentable, empezando por tener un equilibrio fiscal. Yo supongo que es técnicamente o científicamente indiscutible. Eso así no lo dice la gente, y por lo tanto, digamos, no le presta atención. Ahora, si yo digo, muchacho, el país es como la economía de mi casa. Si sale más plata de la que entra, en algún momento quebramos. Eso lo va a entender, digamos, eso es equilibrio fiscal. ¿Okay? Entonces, tenemos que usar cosas familiares, marcos familiares, digo familiares en términos de lógicas, digamos, a las cuales la gente está habituada, digamos, ¿no? Como podríamos hacer, como uno podría decir, cualquier analogía deportiva, ¿no? Digamos que todos rápidamente entenderíamos por razones obvias. El cuarto punto es usar palabras claves, ¿no? Palabras que evoquen cosas
importantes para la gente, ¿no? Y yo digo, Argentina tiene que volverse un país competitivo, competitivo no es muy emotivo, ¿no? Está en el plano de la racionalidad. Ahora, si yo digo, Argentina, o le empezamos a vender muchas cosas al mundo o no vamos a ninguna parte, lo va a entender todo el mundo. Eso es otra manera, por supuesto simplificada, de decir que nos tenemos que volver más competitivos a nivel global, que es correcto, pero hay palabras claves en este punto. Oportunidades, la palabra educación, la palabra progreso, la palabra tranquilidad, son palabras que para muchos públicos, por lo menos en América Latina, digamos, son palabras que le evocan algo, que le mueven cosas. Consciente o inconscientemente, que acá, digamos, este es el punto, digamos, de las palabras. Yo voy a trabajar para tener propuestas, todo el tiempo voy a trabajar para tener propuestas. La palabra propuesta es una palabra agradable en general para los votantes. Por supuesto, digamos, cada público después tiene algunos términos, cada lugar, como lo vamos a ver, tiene sus propios términos. Hay palabras claves que llaman la atención de la gente y son claves en un relato. No es un mensaje para todo el mundo, sino solamente para mi público, que este es el otro tema, digamos, no es el relato para el 100% de la gente, es el relato para una parte de la gente, porque obviamente, digamos, hay distintos tipos de segmentos y no todo el mundo, digamos, piensa igual o reacciona de la misma manera frente a la relato o a la lógica de relato, digamos, que uno está planteando. El relato tiene que partir de premisas morales, por ejemplo, responder, digamos, a la situación de qué es lo justo. Y yo digo que vamos a progresar siempre y cuando, como país, ¿no? Como provincia, como ciudad, como lo que sea, en cualquier parte, que vamos a progresar en la medida en la cual recuperemos la cultura del trabajo y el esfuerzo, es algo que una parte de la sociedad, una buena parte de la sociedad, diría yo, para mi gusto la mayoría, lo considera como algo justo. Es decir, dicho en términos vulgares, digo, hay que romperse el alma. Digamos. Esa es la cultura del trabajo y el esfuerzo. Hay que romperse el alma, ¿no? Trabajar, y solamente con el esfuerzo, digamos, en algún momento podremos obtener determinado tipo de logros, ¿no? Por lo tanto, las cosas a las que apelemos tienen que pasar por lo que la gente considera central, ¿no? Como premisa moral. Luego tiene el relato, como es una historia, contar una historia tiene una estructura narrativa, ¿no? Hay héroes, hay villanos, hay víctimas, tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Nosotros no tenemos que contar la historia de una manera o hacer alusión a cuestiones, a detalles, a elementos en los cuales se hace referencia a este tipo de estructura narrativa para que efectivamente tenga una asimilación adecuada por parte de la audiencia a la cual estamos efectivamente apelando. ¿Sí? Luego, tener en cuenta, digamos, que si uno tiene un relato adecuado, este relato, el relato tiene pregnancia, el relato tiene, digamos, se inserta adecuadamente en la cabeza de los votantes o en la parte de los votantes que nos interesa, debilita los argumentos contrarios, ¿no? Porque no importa que vayan a decir los adversarios políticos, el relato actúa como una impermeabilización de mi electorado, de mi audiencia. De manera que cualquier cosa que puedan decir los demás, si mi electorado está suficientemente bien consolidado, impermeabilizado, blindado por mi relato, la posibilidad de que un argumento adversario pueda entrar, digamos, va a caer
en saco roto, ¿no? Porque no van a poder penetrar, ¿no? No van a poder poner en duda, ¿no? a mi público. Y el último elemento clave para construir el propio relato es que tiene que tener una adaptación a esquemas narrativos dentro de cada cultura, ¿no? Lo que pasa en Santa Cruz, o no es lo mismo que pasa en Corrientes, digamos que no es lo mismo que lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en Argentina no es lo mismo que uno puede aplicar a México, que puede aplicar a Brasil. Cada cultura tiene sus propias coordenadas, y en función de esas propias coordenadas y de ese sistema de valores, como lo vamos a ver ahora inmediatamente, nosotros tenemos que poder adecuar, que poder sintonizar con esas claves culturales, con esas claves valorativas, para que para que nuestro relato efectivamente, digamos, cobre, insisto, digamos, tome pregnancia, ¿no? Como que tenga adherencia, como cuando uno dice, bueno, pego algo y ya no se separa, ¿no? Tiene tanta adherencia, digamos, que está como muy firme, como muy apegado. Lo mismo de esta manera, ¿no? Yo me tengo que adaptar a los esquemas narrativos de cada cultura, ¿no? No puedo andar como tomando cosas que funcionaron bien en otro lado y adaptarlas a mi esquema de mis coordenadas de tiempo y espacio y cultura, sencillamente porque, digamos, no van a poder tener, digamos, esa pregnancia de la cual estamos comentando. Bueno, ok. Dicho esto, entonces vamos a pasar a ver, digamos, vamos ya a la parte más práctica de cómo construimos los mensajes, ¿no? Y cómo construimos, digamos, nuestro relato en este esquema, ¿no? Primero, son 5 cuestiones, ¿no? Primero, tenemos que tener un diagnóstico de opinión pública, es decir, nosotros no podemos inferir lo que piensa la gente respecto de el mundo, la Argentina, mi provincia, mi ciudad, mi país, etcétera, etcétera, ¿no? Sin el diagnóstico de opinión pública no vamos a ningún lado. Es como no tener carta, digamos, de navegación, no tener, digamos, pronóstico del tiempo. Uno dice, voy a hacer un viaje largo, no tengo pronóstico del tiempo, y yo diría, y la verdad es que está como arriesgado, ¿no? Digo, puede haber una tormenta, puede haber un ciclón, puede hacer mucho calor, se puede pasar un montón de cosas. Este diagnóstico de opinión pública, digamos, en este sentido de poder trabajar los mensajes, pensamos, digamos, desde el punto de vista cualitativo, con lo que llamamos habitualmente los grupos focales. Cualquier cosa después luego lo comentamos o lo vemos con más detalle. Primero, diagnóstico de opinión pública, ¿no? Yo hoy justo estaba con mi socia trabajando una propuesta para un proyecto donde nos convocaron, en donde ya hay un grupo trabajando hace un año que no tiene diagnóstico de opinión pública. Y entonces uno dice, ¿cómo elaboran los mensajes? ¿Cómo pensaron el relato? ¿A qué temas están apelando? ¿A qué sensibilidades y emociones están apelando? ¿A qué elementos de la cultura están apelando si no tienen diagnóstico de opinión pública? Insólito, pero hace un año que vienen trabajando así, digamos, con buena onda, con buenas intenciones, pero la verdad es que no saben a dónde van. Entonces, digamos, recién nos integramos, lo primero es, mire, sin diagnóstico de opinión pública, esto es imposible opinar sobre si está bien o está mal el mensaje A o el mensaje B. Nadie sabe nada, es pura intuición. Por supuesto, claro, gente profesional de alguna manera pone elementos sobre la mesa, pero la verdad, digamos, es que nadie sabe. Ni nosotros tampoco sabemos, digamos, lo que nos integramos, porque no podemos dar por supuesto lo que piensa la gente en un determinado lugar sobre la política, los dirigentes, el imaginario de ciudad, de provincia, de país, etc. Con el diagnóstico de opinión pública, nosotros estamos en condiciones de poder arribar a descifrar cuál es la matriz cultural, digamos, que está en juego, ¿no? Porque
que, insisto, digamos, no es lo mismo Mendoza que Corrientes, ¿no? Pues simplemente por hablar, digamos, de algo de lugares bastante disímiles dentro de la Argentina. Son culturas completamente distintas, ¿no? Mendoza es un desierto, Corrientes, digamos, chorrea de calor y de humedad y tiene, digamos, unas potencialidades, y eso le generó, digamos, una cultura histórica, ¿no? Una matriz cultural histórica que Mendoza tiene otra. Digamos, Mendoza está súper acostumbrada, adecuada en el cuidado del agua, ¿sí? Y el medio ambiente. Corrientes, digamos, le sobra el agua, ¿sí? Entonces, digamos, son claramente situaciones distintas. Ahora vamos a ver algún ejemplo sobre ese punto. Si no conozco cuál es la matriz cultural, es como empezar a tocar el piano sin partitura, ¿no? Yo no sé qué tecla estoy tocando para que ejerza el tipo de sensación, el tipo de emotividad que yo quiero despertar, digamos, en la audiencia, ¿sí? La tercera cuestión es, bueno, si sabemos el diagnóstico de opinión pública y sabemos nuestra matriz cultural, estamos en condiciones de diseñar nuestro relato, ¿sí? Insisto, recuerden el punto de que tenemos que tener un relato para, a partir de ese relato, digamos, desarrollar los mensajes a partir de ese relato. No son mensajes sueltos, sino que están dentro de un relato que es, recuerden, contar una historia. El cuarto punto es que, como ya lo mencionamos hace unos minutos, es cuáles son las palabras claves dentro de este relato que van a evocar determinado tipo de sensaciones, que van a evocar determinado tipo de emocionalidades en la gente. Y el quinto punto, ¿cuál es la fórmula de construcción de mensajes para que nuestros mensajes tengan se construyan con una determinada lógica, ¿no? Que logre el objetivo de impacto necesario? Bien, vamos entonces a ver en la práctica, digamos, cómo es esta cuestión de los mensajes. ¿Okay? Yo voy a poner sobre la mesa unos datos, unos datos muy, muy acotados de un cliente, que es un municipio que está en una provincia, digamos, del litoral de Argentina, y que están, vamos a ver qué es lo que dice la gente respecto a la situación de la ciudad, ¿sí? Y luego vamos a ver, digamos, cuáles algunos elementos muy rápidos de cómo es, digamos, la matriz cultural de este lugar, ¿no? En primer lugar, dice la gente que la situación de la ciudad es buena, que se percibe como un lugar seguro, limpio y ordenado, sobre todo cuando se la compara con otras ciudades de la provincia y del país. Es una ciudad modelo en la zona, se caracteriza por limpieza, por orden, por progreso, por seguridad, ¿no? O sea, empiecen a ver, digamos, cuál es el tipo de palabras, ¿no?, que la gente va poniendo sobre la mesa respecto de cómo califica el lugar en el cual está viviendo, ¿no? Se la percibe como una ciudad pujante. Siempre tiene fábricas grandes, tiene industrias, tiene mucho trabajo, la gente es progresista, laburadora, es una ciudad que avanza continuamente y que la gente de acá hace que crezca. Es un pueblo que está en constante crecimiento. Esto, digamos, es un diagnóstico que nosotros hicimos hará unos 4 años atrás aproximadamente. Fíjese la importancia de qué manera la gente va armando la lógica, ¿no?, con la que razona, ¿no? Razona en términos, digamos, no razona en términos de racionalidad, sino razona, digamos, en términos de lógica, de circuito, de elaboración, de pensamiento y de reacciones, ¿no? Fíjense que acá en este último recuadro azul dice: la gente es progresista, laburadora. Si uno en la política dice que alguien es progresista, se va a referir a alguien que es de centroizquierda, socialdemócrata, digamos, ¿no? Pero para este público, progresista no tiene nada que ver con una cuestión ideológica, ¿no?
va más allá de cualquier cuestión ideológica, sino que progresista es que la gente progresa y busca progresar, que son dos cosas muy distintas, digamos, a cómo uno lo va habitualmente, digamos, interpretando en el plano de la política. Y acá es donde empiezan, digamos, los primeros parteaguas, ¿no? Entre cómo habla la política y cómo habla la gente, ¿no? O por lo menos, digamos, una parte del público, que es fundamental para que uno pueda sintonizar con la gente, ¿no? Y yo digo, esto es una ciudad progresista, que es una ciudad de centroizquierda, socialdemócrata, o es una ciudad, digamos, donde la gente todo el tiempo está tratando de progresar. Son dos cosas obviamente distintas. Bueno, como ven, digamos, una primera fotografía ultra rápida, por supuesto, para no abusar, digamos, del tiempo y no aburrirlos, es una situación en la cual estamos teniendo una gran mayoría de la gente que está como muy contenta con el lugar en donde está viviendo. Luego, nosotros le preguntamos a la gente algo divertido, para nuestro gusto, que esto es cuánto, digamos, si la ciudad, en este caso, bueno, se trata de una ciudad, se parece, digamos, y si fuese un animal, digamos, a qué animal se parecería, ¿no? Y no solamente eso, sino, digamos, a qué animal le gustaría que fuese, ¿sí? Que es un juego que hacemos como muy habitualmente. A veces, digamos, también preguntamos, digamos, si fuese una persona, cómo sería esa persona, y otro tipo de juegos que llamamos técnicas proyectivas. ¿Por qué? Porque de esta manera, digamos, la gente nos puede decir cosas interesantes sobre sobre lo que piensa de un lugar, y que, digamos, no necesariamente, digamos, son cosas que la gente sabe que sabe, ¿no? Sino que son cosas, digamos, en donde sencillamente la gente solo puede expresarlo de esta manera si yo se lo planteo con este tipo de juegos. Bueno, 3 animales piensan que es este lugar, XX, vamos a llamarlo así. Que además son un clásico, ¿no? O un animal, digamos, un felino grande como el león, el tigre, un animal, digamos, que es muy allegado a los seres humanos, como un perro, o, digamos, la figura de un caballo, ¿no? Por la fuerza, por la nobleza, etc. Bueno, ¿por qué, digamos, león o tigre? Bueno, porque va para adelante, porque este lugar tiene fortaleza, porque lucha contra cualquier inconveniente, ¿no? Así se autopercibe este lugar. Como un perro, pequeño por ahora porque crece rápido y bueno, nos conocemos entre todos, la gente ayuda mucho, solidaria, digamos, es un animal dócil, ¿no? Y el caballo porque es trabajador y bueno, tiene obviamente muchos usos, sobre todo en lo que tiene que ver con ámbito agropecuario, ¿no? De actividad agropecuaria. Cuando uno le pregunta a la gente, ok, ¿qué animal sería? Está bien, pero ahora dígame qué animal le gustaría que fuese. En este caso, ¿no? La gente también se queda con estos mismos animales, lo cual, digamos, una situación que no es tan común, en donde la gente efectivamente coincide, digamos, cómo lo ve a la ciudad proyectivamente con el animal deseado, ¿no? Y entonces la conclusión que sacamos, insisto, muy rápidamente, obviamente es mucho más largo y más complejo, pero bueno, la pujanza, la solidaridad y la laboriosidad son los atributos que se le reconocen con mayor reiteración a esta ciudad. Pujanza, solidaridad y laboriosidad, ¿no? Cuando se les preguntó por el ideal, se quedaron con el animal elegido en primera instancia, y también aparecieron otras situaciones como gallina, bueno, es un lugar, digamos, productora de pollos, búho o pavo real, digamos, por el tema de la belleza del lugar, ¿no? Entonces, acá que tenemos es una sociedad que se cree
que considera que su ciudad es una ciudad modelo para la provincia y también para el resto del país, que es ordenada, que es segura, que es tranquilo, que les gusta el modo de vida que tienen, que perciben a la ciudad digamos, de la misma manera, coincidentemente con el imaginario, con lo que les gustaría, digamos, que efectivamente sea, ¿no? Por lo tanto, digamos, acá no hay un divorcio. Claro, esto tiene digamos, un desafío, que es la gente quiere que el lugar siga siendo así, está satisfecha con el lugar, pero también le pone una vara alta a la gestión, porque obviamente lo que está pretendiendo, digamos, es que ese alto nivel de satisfacción se mantenga. Y eso obviamente es un desafío, digamos, para la gestión, ¿sí? Bueno, con este diagnóstico de opinión pública, digo, que yo simplemente ejemplifiqué muy a la corrida, si ustedes quieren, y esta matriz cultural, elaboramos este relato central sobre los cuales, digamos, voy a ir haciendo algunos comentarios, ¿no? Relato no es un discurso, es una línea de discurso, pero no es un discurso para leer, ¿no? Es un relato en el sentido de un relato ordenador, en general, de las ideas que uno quiere transmitir a lo largo del camino, ¿no? Y entonces en ese momento este relato decía así: desde el primer año trabajamos para poner la casa en orden, para que la municipalidad vuelva a funcionar al servicio de los vecinos, con honestidad, transparencia y eficiencia, para dejar atrás la desidia, la desorganización y la improvisación. Nada de eso nos representa. Fíjense que yo acá puse en negritas palabras que pueden ser importantes para la gente, ¿no? La casa en orden, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, que este lugar para la gente es como su casa, ¿no? Y de lo cual, digamos, se sienten orgullosos. Que esté en orden es que esté limpia, segura, tranquila, bien administrada, etc. Para que la municipalidad vuelva a funcionar al servicio de los vecinos. Esto es, no funcionaba y ahora hay que hacer que vuelva a funcionar. Con honestidad, transparencia y eficiencia. Fíjense la contrafigura, para dejar atrás la desidia, la desorganización y la improvisación, porque nada de eso nos representa. ¿Qué significa que nada nos representa? Que nada nos representa, digamos, según nuestra matriz cultural, o sea, lo que nosotros nos vemos así a nosotros mismos y queremos que nos vean de esa forma, ¿no? Y entonces eso, digamos, es importante en el sentido de que el relato empieza agarrándose, ¿no? Adhiriéndose a una serie de elementos, ¿no? De cómo somos los que vivimos en este lugar, que no es solamente cómo somos los dirigentes, no, sino cómo somos los que vivimos en este lugar. Queremos vivir en una ciudad pujante, ¿no? Solidaria, trabajadora, tranquila, limpia, ordenada, verde, donde todos la podamos disfrutar, ¿sí? Queremos vivir en una ciudad progresista, luchadora, como nuestros abuelos inmigrantes. Esta es digamos, tienen un antecedente de inmigración alemana. Por eso recuperamos el Parque del Lago, un parque importante, que estaba abandonado y sin terminar, porque como comunidad no nos gusta ser dejados, somos gente de trabajo, ¿no? Acá está buscando todo el tiempo la sintonía, ¿no? Entre cómo se ve la gente y el relato del emisor, en este caso, digamos, el liderazgo local. Por eso le dimos un gran impulso a la fiesta nacional, una fiesta nacional que existe ahí, porque nos sentimos orgullosos de mostrarle a la provincia y al país qué somos y qué producimos, los que nos da identidad. Todas nuestras... Perdón, vamos a tomar un poco... Ay, se me fue. Vamos a tomar un poco de agua. Todas nuestras acciones están orientadas para que vivamos en la ciudad que queremos, la ciudad está en marcha, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de concretar cosas importantes para la ciudad con el apoyo que estamos recibiendo, trabajando codo a codo con el gobierno provincial. Nuestro estilo de trabajo está alejado de la confrontación.
Creemos en el diálogo, en trabajar juntos por el mismo objetivo, en estar cerca de los problemas de la gente y en estar siempre presente. Esto tiene que ver con contrafigura con el anterior intendente, en donde, digamos, estaba lejano, de hecho se había ido a vivir a otro lugar, no estaba cercano a la gente, no estaba presente. Y era más confrontativo, y a la sociedad, digamos, esta sociedad le gusta la cosa tranquila, de diálogo, digamos, de acuerdos, ¿no? Sin duda que falta mucho por hacer, ¿no? Y acá nos paramos en un clásico, digamos, de marcar parámetro de humildad, ¿no? Las cosas no están fantásticas, hay que seguir trabajando. Somos totalmente conscientes de eso, por eso trabajamos con humildad, sabiendo que no somos los dueños de la verdad absoluta. La soberbia es uno de los peores pecados que se pueden cometer en la vida. Acá lo único que funciona es trabajar, trabajar y trabajar, porque para eso la gente nos votó, seamos oficialismo u oposición. XXX es un hermoso lugar para vivir. Entre todos trabajemos para que siga siendo así. Bien, este es el marco de la historia que siempre vamos a querer contar. No importa, digamos, trate de lo que se trate. Y como vamos a ver, digamos, ahora en unos pocos minutos. Sino que hablemos de lo que hablemos, ¿no? Vamos a referirnos siempre a este marco de relato que estamos comentando acá. ¿Cuáles son las palabras claves en esto? Bueno, ustedes ya algunas de ellas las vieron marcadas en negritas, ¿no? Trabajo, trabajar, trabajando, gente de trabajo, trabajando juntos, ciudad pujante, solidaria, trabajadora, tranquila, limpia, ordenada, verde, ciudad progresista, luchadora, recuperar, estamos recuperando, dialogar, humildad, transparencia, honestidad, estar cerca, estar presente, oportunidades, hermoso lugar para vivir. Y son esto que yo mencionaba al principio como palabras que evocan, ¿no? Cosas que nosotros vamos diciendo y que efectivamente son importantes para la sensibilidad, ¿no? La matriz cultural y digamos, las emocionalidades positivas que despiertan este tipo de palabras. Entonces, vimos el diagnóstico, vimos la matriz cultural, vimos el relato, vimos las palabras. Y ahora nuestro quinto paso es cómo desemboca eso en la lógica de construcción de mensajes. Y acá damos, digamos, algunos tips. En primer lugar, cada mensaje debe emitir al relato central. Como dijimos antes, uno no piensa mensajes sueltos, los piensa dentro del relato. Usando palabras claves, porque evocan los valores de esta matriz cultural y logran una pregnancia emotiva. Yo necesito despertar, digamos, estas emotividades. No importa el tema o acción de que se trate, siempre debe funcionar la articulación con las características de la ciudad en la que queremos vivir. Ahora vamos a ver el ejemplo. Lo que decimos es tan importante como el tono con que lo decimos y la actitud que transmitimos, ¿no? Cercanía, presencia, humildad, transparencia. Ojo con el tono. Digamos, yo no puedo decir que somos una gente de diálogo, etcétera, etcétera, con un tono agresivo o un tono confrontativo. Porque obviamente, digamos, ahí se está produciendo una disonancia de lo que yo quiero transmitir. Bien. Eso se conecta a un hecho concreto y transmitido en positivo. No importa, pavimento, un evento cultural, acción social, control municipal, lo que sea, no importa. ¿Cuál es entonces la fórmula? La fórmula es un hecho, por ejemplo, pavimento, como es algo como muy común, un valor de la matriz cultural, progreso, trabajo, y una actitud de la gestión, ¿no? Cercana, presente, transparente. Es decir, si uno tuviera que, muy simplificadamente, ponerlo en una fórmula, digamos, lo pondría en este punto. Olvidé decirlo que
por lo pronto está, después cuando terminamos la exposición, digamos, les dejo esta presentación a disposición, digamos, porque a veces es más fácil, digamos, poder luego tomar notas, ¿no? de esto. Entonces vamos a dar 3 ejemplos, ¿no? Antes de nuestra anteúltima cuestión. Por ejemplo, jardines maternales, ¿no? Bueno, o jardines de primera infancia, digamos como se dice más correctamente en términos técnicos. Estamos trabajando para que todos los niños tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Somos una comunidad solidaria y trabajadora donde queremos que todos progresen. Está totalmente dicho en positivo, utilizando algunas de las palabras claves: trabajando, oportunidades, solidaria, trabajadora, progresen. Los jardines maternales obviamente es una acción del Estado. Y alguien podría decir, bueno, está bien, pero yo me pago mi propio jardín de primera infancia. Dice, ¿por qué tener que pagarle a los demás? Bueno, porque es una comunidad que se considera solidaria, no del sálvese quien pueda, que ahí empiezan los detalles, ¿no? Importantes de la matriz, ¿no? Somos una comunidad solidaria y trabajadora, estamos trabajando y somos trabajadores, donde queremos que todos progresen, o sea, queremos que todos sean igual que nosotros, digamos, que progresen, que trabajen, que promuevan la cultura del trabajo y el esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, digamos, los jardines que tienen que ver con el elemento de educación son muy importantes, digamos, para toda la sociedad, por lo menos para la gran mayoría de la sociedad. Guardia urbana, se arma una guardia urbana, digamos, local, sin armas, por supuesto, como existe en muchos lados, no es ni siquiera una policía, digamos, más una especie de serenazgo, ¿no? Para que sigamos viviendo en una ciudad tranquila donde los chicos puedan salir a jugar a la calle y todos disfrutemos nuestros espacios verdes. Yo podría haber dicho esto de otra manera, podría haber dicho, para ayudar a combatir la inseguridad, ponemos la guardia urbana. Pero donde yo hablo de la palabra inseguridad, la gente se le espantada. ¿Okay? Entonces, de vuelta, hay que utilizar las palabras en positivo, que nos ayudan a mantener ese clima, vamos a decir, un tanto idílico, ¿no? que cree tener esta sociedad, que por supuesto, digamos, no es una sociedad perfecta, pero bueno, estamos hablando de términos de comunicación de opinión pública, digamos, no estamos hablando de un diagnóstico social, que son 2 cosas distintas, ¿no? Entonces, para que sigamos viviendo una ciudad tranquila, porque esta ciudad es tranquila, limpia, ordenada, verde, solidaria, etcétera, etcétera, donde los chicos puedan salir a jugar a la calle. Esa imagen de los chicos salen tranquilos a jugar a la calle es muy importante para cualquier tipo de padre, que no tiene que preocuparse, porque acá no pasa nada. Y de todas maneras está la guardia urbana, por las dudas está la guardia urbana, ¿no? Y todos disfrutemos nuestros espacios verdes. Como cualquiera pudiera ir a la plaza a cualquier hora, no le va a pasar nada, porque esto es una ciudad tranquila. Y por las dudas ponemos la guardia urbana. Pero no es para combatir la inseguridad, es para que la gente, digamos, se pueda sentir tranquila, pueda vivir tranquila, ¿no? Y moverse como quiera. Y finalmente, el último ejemplo, ese famoso Parque del Lago que mencionábamos. Amamos disfrutar nuestros espacios verdes. La gente le encantan los espacios verdes de esta ciudad. En familia y con tranquilidad. Todo el mundo se imagina, ¿no? Espacios verdes, familia, se lleva el mate, se lleva la música, los chicos juegan, se llevan la pelota, etcétera, etcétera. La imagen familiar idílica, ¿no? La imagen familiar, digamos que todo el mundo dice, bueno, la municipalidad tiene que hacer cosas para mantener esta situación, digamos, o para que esta situación, digamos, nunca se nos pierda. Por eso trabajamos duro para recuperarlo y así seguir viviendo en esta ciudad hermosa. Es decir, 3 ejemplos de lógica que tienen que ver con la matriz cultural, utilizando las palabras claves, ¿no? Y todas en positivo. Que habitualmente lo que sucede, digamos, muchas veces en política es que se habla en términos de pura como confrontación, ¿no? Como marcando el blanco y negro, que no siempre, digamos, es recomendable en términos de comunicación. Ustedes no se olviden de esta expresión, digamos, muy popular, que es lo cortés no quita lo valiente. Yo puedo decir cosas duras con tono amable. No hace falta, digamos, que yo ande diciendo las cosas a los gritos.
porque muchas veces las sociedades las valoran. Después cada uno tendrá que ver en su propia comunidad, en su propia provincia o en su propio país, digamos, qué de esto efectivamente resulta. Pero bueno, yo acá les traigo simplemente un ejemplo, ¿no? En este punto. Finalizo con algunos tips para la comunicación. Recuerden, todos los que están en política, ¿no?, que le hablan a los votantes, no a un periodista cuando uno, digamos, responde un reportaje, ¿no? Que generalmente dice, bueno, porque el periodista me preguntó, entonces yo le dije y yo le retruqué. No, pero usted no está hablando con el periodista, usted está hablando con los votantes. Usted tiene que ir y tener en mente que el que está ahí no es un periodista, es un representante de los votantes. Ese es el primer punto, porque si no entramos como en la lógica de yo le dije y él me dijo y yo le respondí y entonces le mandé el mensaje y no, pero yo estoy hablando de la gente. Acá, digamos, parece que estamos respondiendo reportajes. Nosotros no respondemos reportajes, le hablamos a los ciudadanos. El segundo punto es, no importa qué le preguntan, lo importante es pasar nuestros mensajes. No sé si los que están acá conocen el chiste de los fenicios. No sé si, Paula, ¿conoces el chiste de los fenicios? No, Paula no lo conoce. Entonces lo voy a contar, aunque más no sea porque Paula no lo conoce. El chiste es que un chico de secundaria tiene que aprobar, presentarse en diciembre para la materia Historia Antigua. Y entonces lo único que estudia es los fenicios. Y entonces un amigo le dice, pero si te preguntan de otra cosa, y qué sé yo, no sé, algo voy a decir, no sé. Mandaré fruta, no sé. Yo voy a estudiar los fenicios nada más. Ok. Entonces va a la mesa de examen y entonces el profesor le dice, bueno, háblenos de Roma. Y por supuesto de Roma no sabía nada porque no había estudiado. Y entonces dice, bueno, Roma es una civilización occidental del Mediterráneo que comerciaba con los fenicios. Los fenicios, bla, 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 bla. Sí, no importa que le preguntaran, iba a hablar de los fenicios. Acá es lo mismo, ¿no? Si ustedes terminan esta charla, se van, no me ven nunca más en la vida, etcétera, etcétera, por favor no se olviden de los fenicios, ¿okay? Porque es absolutamente fundamental. Lo más importante que se puede llevar de esta charla es el chiste de los fenicios, ¿okay? Porque no me importa de qué me pregunten, lo importante es pasar un mensaje. Y entonces no me pregunta si es el pavimento, el Tribunal de Cuentas, la economía, la inflación, la elección en Estados Unidos, no importa. Entonces, los fenicios. Siempre que me preguntan, siempre tengo que terminar mandando mi mensaje, metiéndolo adecuadamente, por supuesto, digamos, no de cualquier manera, dentro de las preguntas que me hacen. Tercero, usar imágenes o analogías populares, ¿no? De vuelta, ¿no? Cuando yo digo, bueno, hay que terminar con la emisión monetaria porque eso nos afecta a la sustentabilidad de la macroeconomía, yo digo, señores, hay que dejar de emitir billetes porque si no, no vamos al tacho. Es así de simple, digamos. Son imágenes y analogías populares, digamos, cualquiera lo puede entender. Lo tiene que poder entender mi hija de 24 años que no entiende nada de política. Entonces, si lo entiende mi hija de 24 años, digamos, en realidad, simplemente porque no le interesa, digamos, y no utiliza esos términos, ¿no? Digamos, emisión monetaria, competitividad, sustentabilidad macroeconómica, está todo muy lindo, digo, pero no, así no habla la gente en la calle. Y como no habla la gente así en la calle, entonces perdemos oportunidades de conectarnos con la gente, o como dijimos al principio de esta charla, digamos, comunicar mal sale caro, porque nos estamos perdiendo oportunidades. En el mejor de los casos perdemos oportunidades. En el peor de los casos, la gente dice, este tipo habla en difícil, no le entiendo nada. Seguro que algún mensaje raro, digamos, se debe estar mandando. Vaya a saber qué está queriendo decir. ¿Okay? Porque los términos difíciles alejan a la gente. Y si alejan a la gente, entonces significa que yo soy lejano. No es que yo soy un erudito que no se me puede entender. No, yo no soy un erudito que no se me puede entender. Yo soy un tipo que hablo en difícil, por lo tanto soy lejano, por lo tanto no sé si soy de confiar. Entonces, por eso, digamos, es muy importante volver llano, ¿no?, el lenguaje. Identifíquense con el público, ¿no? Usted, como cualquiera de nosotros, va al supermercado y las cosas le aumentan un 20%, le alcanza menos la plata, ¿qué reacción tiene? ¿No?
el tipo de identificación que hay que buscar. Digo eso porque me digo, usted salió a la calle, le roban, como cualquiera de nosotros nos puede pasar. Identifíquese con el público. No sea un dirigente y el público, ¿no? El y la gente, por decirlo graciosamente, sino que en realidad lo que hay que buscar es cercanía. Lo que hay que buscar, digamos, es identificación. Estas sociedades contemporáneas son mucho más horizontales. No es el tema de yo hablo, el otro escucha y entonces me aplaude y acuerdo no conmigo, sino que el otro puede responderme y decirme cualquier cosa, cualquier momento del día en las redes sociales. Hablen corto y simple, eviten adverbios, ¿no? Como evidentemente, pragmáticamente, sofisticadamente. Palabras sofisticadas, no sean formales, no sean institucionales, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y qué vinieron a hacer hoy al barrio Don Orione? Bueno, en el día de la fecha vinimos con el secretario de Obras Públicas, porque nosotros tenemos un programa de integración social del hábitat que va a traer grandes mejoras para el barrio y vamos a poner 44 luminarias LED. Tío, miren, venimos a este barrio porque sabemos que las condiciones de vida, la infraestructura está muy atrasada y entonces vinimos a poner lo que hace falta. Estamos poniendo luces, estamos poniendo cámaras de seguridad, estamos poniendo cordón cuneta, todo lo que la gente cuando las vamos a visitar nos piden. No seamos institucionales, ¿no? Contémoselo como si lo contáramos a un amigo. No estamos recitando una gacetilla. Seamos expresivos. Si no, somos la política como algo lejano que habla desde un plato volador para ciudadanos que tienen otro tipo de problemas. Respeten la dinámica del medio de comunicación y de vuelta acá vuelvo a referirme a lo que decía Paula al principio respecto de no todos los medios son iguales, ¿no? Por lo tanto respeten los códigos, ¿no?, de narrativa que cada uno tiene. Eso quedará para otra clase, para otra exposición. Y titulen, gente, por favor, titulen, piensen en el graph, ¿no?, que ponen en la tele, ¿no? O cuando dice fulano en 2 palabras resumió, y después cuando dice, pero yo no dije eso, y bueno, había que ser sintético y adecuado al medio, no poner una parabrazada, digamos, de palabras que solamente que no lo voy a entender nadie, y el tipo que te quería decir, ponele un graph a lo que está diciendo Fara, y puso un graph de lo que entendió que Fara dijo. Pero la culpa la tiene Fara, que no habló con una frase síntesis sobre esta cuestión. Hay que ayudar a los medios a que sinteticen adecuadamente. Hay que tener gimnasia permanentemente. Bueno, dicho esto, les agradezco su atención. Insisto, de vuelta, gracias Paula y Alejo, y bueno, quedo disponible para conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que es sumamente interesante y rico toda la exposición que diste, realmente con estos tips finales. Me parece que son la clave, un poco desarrollando cómo hay que comunicar, ¿no? Y me quedo también con esto del mensaje que no es para todos, sino para mi público, sea un político, sea un dirigente, sea... Hay que tener en cuenta a quién le estamos hablando, si le hablamos a un barrio puntual, si estamos hablando a mujeres, si estamos hablando a familias, si estamos hablando con temas de salud. No para todos es lo mismo, y me parece que es la clave para una comunicación efectiva y que sin duda, si se cumpliera por lo menos una gran parte de lo que decís, creo que tendríamos o evitaríamos muchísimas cosas que se dan en redes sociales, en los diarios, en el vecino cuando llama enojado a la radio porque escuchó a su dirigente o a su referente decir
tal cosa. Bueno, en definitiva, para tener en cuenta, me parece que es más que excelente. Bien, no han llegado preguntas al chat. Si alguno en este momento quiere hacer alguna pregunta puntual para Carlos o para Paula, es el momento, le habilitamos. Sabemos que ya estamos pasados un poco con el tiempo, se ha hecho un poquito extenso, que le agradecemos a todos, pero me parece que es la oportunidad para aprovecharlo a Carlos, a Paula, este momento. Así que no sé si hay alguna... A ver, Pedro está levantando la mano. Bueno, muy bien, vamos a habilitarle. Bien, Pedro, ¿de dónde sos? Y tu pregunta para Carlos o para Paula. A ver, habilitamos el micrófono, Pedro, a ver. Hola. Ahí. Sí. ¿Ahí estamos? Perfecto. ¿Qué tal? Soy Pedro de Muñoz, aquí de la localidad de Río Gallegos. En estos momentos estoy como concejal, ¿no? Agradecer la invitación y la charla muy buena. Y también me generan algunas cuestiones que para preguntarle a Carlos fundamentalmente, ¿no? Es cierto que muchas veces los que hacemos política o algo nos colocamos y usamos los términos que bien mencionaba Carlos, lo hemos usado también, de estar cerca de la gente. Digo como mensaje para analizarlo, Carlos, por eso es la pregunta. De estar cerca de la gente. El estar cerca de la gente no nos coloca, si se quiere, afuera del conjunto. Es decir, estamos cerca, pero no somos. Y nosotros venimos desde ese sector, o sea, somos parte de la comunidad. Pero como me da la sensación, porque yo lo he usado y por eso le pregunto a Carlos a ver cuál es su parecer cuando uno dice estamos cerca de la gente como funcionario, si no es que terminamos con ese cerca, alejándonos y corriéndonos del lugar donde veníamos, o sea, del conjunto como sociedad. ¿Me explico, Carlos? Sí, perfectamente y es buena pregunta. A ver, partamos de un punto realista, que esto es la gente no nos ve como parte de la comunidad, ¿no? Entonces, digo, ojo, nosotros, esto de todas maneras, digamos, si uno es parte o no de la comunidad, pero la gente lo evalúa en función de qué cotidiano tiene uno, ¿no? Te encuentran en la cola del banco, te encuentran en los actos escolares de los chicos, te encuentran en el supermercado, te encuentran, digamos, saliendo a caminar, digamos, por la ría el fin de semana. ¿Estás haciendo las cosas de uno común o no estás haciendo las cosas de uno común? Y ahí, digamos, está un poco cuánto uno puede romper, digamos, la barrera que se establece naturalmente entre la gente y la política. Esto en primer lugar. Así que, digamos, nosotros somos, sí, somos, digo, yo me considero de la política, digamos, por 35 años de profesión, y entonces digo, ¿somos de la comunidad? Sí, somos de la comunidad, pero también tenemos que parecer que somos de la comunidad, ¿no? En el sentido de que la gente, ojo, digamos que toma distancia a veces de nosotros, y cuando las cosas van mal, nos mete a todos a la misma bolsa. ¿ok? No importa de qué partido somos, que esto también, digamos, es un elemento para tener en cuenta. Entonces digo, yo en el discurso marco la cercanía, pero no me puedo quedar con el discurso, y lo decía Paula al principio, yo tengo fundamentalmente que ser cercano, ¿no? No solamente decir en el discurso somos una gestión cercana, ¿no? ¿La gente me siente cercano o no me siente cercano? Si no me siente cercano, por mucho que yo lo diga en el discurso, digamos, es más, va a tener un efecto boomerang, va a tener un efecto contraproducente, ¿no? Ahora, si yo hago vida de cercano, ¿no? Y soy efectivamente cercano, cuando la gente me para por la calle y me dice, fulano, sabe que tengo este problema, que no me habilitan tal cosa, etcétera, etcétera, uno dice, mire, acá está el celular, llámeme, y dígame, ¿tiene algún un expediente empezado? No, porque no me dieron bola. Bueno, no se haga problema, venga a mi oficina que vamos a iniciar el expediente juntos. Entonces, ahí está la cercanía. ¿Ok? Porque la gente está pagando un sueldo para que cuando se cruza con uno de nosotros, no importa de qué partido seamos, sabe que le puede ir a pedir un favor porque tiene un problema que no entiende cómo resolverlo. Ahora, insisto con el punto de subrayo, digamos, el trabajo cotidiano que hay que hacer para que no exista disonancia entre lo que yo digo y lo que estoy transmitiendo.
Y eso, digamos, se suman una serie de elementos. Actitudes personales, acá estamos hablando fundamentalmente del mensaje, y digo, el elemento de cercanía, digamos, es muy importante. La gente pide cercanía, pide autenticidad, pide que seamos genuinos, los de la política. ¿Okay? Y eso hay que trabajarlo cotidianamente. Bien, gracias Carlos. Tenemos 2 preguntas más y 2 participantes que levantaron la mano, Joana y desde la coalición Susana también, pero vamos con una de las preguntas que es para Carlos o para Paula, quien quiera responder, es ¿cómo la hace Leo? ¿Cómo compatibilizamos el uso de las redes sociales donde los mensajes deben ser breves con el relato, entre comillas? Paula, que sabe del tema. Bueno, creo que también es todo un desafío ese, por eso hago hincapié en el tema de tener siempre asesores, gente idónea en comunicación, porque justamente el comunicador es el que se encarga de que el mensaje encaje con el relato. Creo que eso es fundamental, y bueno, como lo dije antes, si no sucede que tenemos por ahí nosotros como políticos no tenemos idóneos en la materia de la comunicación, la realidad es que hay que estudiar comunicación. Bien, otra de las consultas, no sé si Carlos querés agregar algo a lo que dijo Paula. No, subrayo 100% lo que dice Paula. Es un tema, es un ejercicio cotidiano, no te va a salir de primera, ¿no? La pelota al ángulo no va con el primer tiro, salvo que sea de suerte. Pero hay que practicar, digo, ¿no? Un día no va a entrar el mensaje, otro día va a entrar un poquito mejor, y así permanentemente. Pero lo que hay que tener claro es que tenemos que lograr síntesis para que entren en bueno, ahora en el caso de Twitter, 280 caracteres, etcétera, ¿no? Por eso digo, es importante, digamos, lo que digo y la foto, porque a veces digo, la foto puede resumir mucho de lo que yo estoy queriendo transmitir, independientemente de la cantidad de palabras que estoy usando. Bien, hay otra pregunta que la hace Jorge Sánchez, que pregunta para Carlos, ¿cómo preguntar sobre la realidad sin quedar en el brete de los medios fanáticos o partidarios? Jorge Sánchez desde Neuquén. Mira, eso es un desafío importante, porque está claro, digamos, que por lo menos los medios nacionales, desconozco, digamos, ahora la situación en Neuquén o Alto Valle, Río de Negro, están apostando, digamos, un poco al blanco-negro, con lo cual es un problema. Uno no va a poder, digamos, salir digamos, totalmente del cerrojo, ¿no? de una polarización, pero sí puede aportarle tono, ¿no? Por eso digo, la polarización nos lleva, pero después uno le pone, le agrega uno condimento a esta cuestión, ¿no? Digo, yo le pongo tono vehemente o le pongo tono tranquilo, ¿no? Le pongo palabras positivas o le pongo palabras solo de confrontación. ¿Hablo de ideas o solamente me la paso criticando a los otros? Es ahí donde uno puede hacer la diferenciación. Esto por el lado de los medios, y de vuelta, señores, tenemos todo el margen de las redes sociales para expresar nuestras cosas independientemente de la agenda de los medios. Bien, tenemos 2 manos levantadas y después vamos a otra consulta del chat. Joana Bermúdez, a ver si puede habilitar ahí su micrófono. La consulta, Joana. A ver, justo, me parece que, a ver. Aló. Sí. Buenas tardes, noches desde mi querida Honduras, que en este momento de la historia estamos ante tanta incertidumbre por el tema del huracán Iota, pero ahorita que hemos salido para terminar de abastecernos, escuchamos la extraordinaria plática de Paola y de don Carlos, creo que el señor. Me ha parecido pero muy fascinante, y igual me quedo con una cosa un mensaje sumamente importante, es que al final cuando uno va a un foro, a un medio de comunicación como político, uno debe tener bien claro que uno va a platicar con los votantes y no con el periodista. Pero ¿cómo evadir? ¿Cómo lograr nosotros en ese mensaje y no caer en las trampas de los periodistas que son
muy astuto, con mucha experiencia en sacar al político, por ejemplo, de su casilla, por ejemplo. Esa básicamente es mi pregunta y gracias. Por favor, un placer. Bueno, en primer lugar, digamos, vuelvo con el tema de la gimnasia, ¿no? Uno tiene que hacer ejercicio todo el tiempo en este punto, porque es importante que nosotros, digamos, no mordamos todos los anzuelos que el periodista, que hace su propia conveniencia, digamos, negocio en el buen sentido, ¿no? Porque, bueno, porque esa es la función del periodista, es pinchar como para que salga una noticia, como para que salga un título. Y lo que tenemos es que cuidarnos todo el tiempo de no morder el anzuelo, ¿no? Cuando dice, fulana, ¿no? Joana, ¿vas a ser candidata el año que viene? No, no es momento de hablar de elecciones, estamos trabajando por el bien de Honduras, etcétera, etcétera. Casualmente ayer presentamos un proyecto, etcétera. Pero Joana, no me estás respondiendo. ¿Vas a ser candidato o no? Te repito, fulano, estamos trabajando por el bien de Honduras, no es momento de hablar de política. Punto. ¿Y queda en blanco? Sí queda en blanco, porque el problema lo tiene el periodista. El que tiene que llenar el espacio es el periodista. Nosotros ya pasamos el mensaje, ¿ok? Bien, tiene la palabra Susana Moreno. Susana, a ver si podés. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Alejo, primero agradecerte la invitación y a Carlos y a Paula, la verdad que excelente los tips que nos han dado y las herramientas, y sobre eso me surgieron dos dudas, ¿no? O ayudarnos. Yo soy de Río Gallegos, de acá de la provincia de Santa Cruz, trabajo con Pedro, que hace un rato estuvo hablando. Y primero el tema de qué nos recomiendan en esto o de qué manera contestar los mensajes, ¿sí? Por ejemplo, de alguna nota, pero mensajes agraviantes, ¿sí? Y ahí voy a la segunda pregunta, ¿sí? Contestar el mensaje o no, esos agravios, ¿no? Que se debe a veces, y mayormente, que nos pasa acá en Santa Cruz, que no se leen las notas, se leen los títulos y abajo comentan y vos decís, ¿qué pasó? Y con mucho agravio, contestarle, no contestarle, de qué manera. Y después la otra es de qué manera hacer los títulos de las notas para lograr que la gente lea las notas, porque hemos nosotros cooptado de que la gente no lee las notas, lee los títulos y no va a la nota, porque nos ha pasado que después en los comentarios y decimos, pero si en la nota lo dice. Entonces, ¿de qué manera tratar de que en el título la llevemos a la persona a que se interese en la nota? No sé si me entendieron. Sí, y otra vez, perfecto. muchas gracias. Por favor, un placer. A ver, empiezo por la última. Yo te diría, no, la pregunta es equivocada. La gente no va a leer la nota, no importa qué título le pongas. Okay. Empecemos por ahí, para ser realistas, ¿no? Solo algunos, por los más politizados, quizá van a leerlo, pero en términos generales no se lee la nota. Por eso es importante, digamos, buscar distintos, en las diferentes, digamos, canales de comunicación, buscar mecanismos a partir de los cuales vamos construyendo una imagen a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, ¿qué sensación la gente se va quedando de vos? Que hoy un título, mañana una foto, pasado una propuesta y así y así. Pero no tengamos la pretensión de que la gente lea y se ponga a analizar. ¿Okay? Entre otras cosas porque no tiene tiempo y muchas veces, digamos, en estas situaciones, particularmente a veces porque no tiene ganas, digamos, cuando la gente está como muy tomada por preocupaciones fuertes como el tema sanitario y el tema económico, obviamente la atención que le pueden prestar a una nota, digamos, pasa muy de largo, ¿no? Entonces, lo que uno nunca debe confiar es en que la comunicación será genial solo si la gente me lee la nota. En realidad, el tema es partir del supuesto de que la gente nunca va a leer la nota. Si la lee, mejor. Pero el principio básico es la gente se va llevando impresiones, fotos, fragmentos,
de información, de imágenes, etcétera, etcétera, actitudes, tonos, ¿no? La sumatoria de todo eso a lo largo del tiempo dice, esta mujer la vengo escuchando cada 2 por 3, me gusta. No sé, no le presté mucha atención a lo que dice, pero como persona me cae bien. Porque es la sumatoria de impresiones. Es como si estuvieras con un rompecabezas, ¿no? De 500, y todos los días pones una pieza. Al principio las 10 primeras piezas no dicen nada, 20, a las 50 empieza a tomar, digamos, algún formato de lo que finalmente es como si tuvieras las 500 piezas. Pero ten en cuenta que nadie se ocupa de ordenar las 500 piezas. Con un poco de suerte juntan 50, algunos juntarán 100, 150, pero nadie junta las 500. Entonces se tienen que llevar una impresión con un montón de retazos que vos no manejás. Por eso, Carlos. Entonces, me parece a mí, ¿no? Que es muy importante el título. Entonces, por lo menos, la gente que lee el título, sí que quede un mensaje. Sí, o sea, el mensaje que claro, está dentro de la nota. Totalmente. El título, digo, en el sentido de los medios de comunicación, que muchas veces vos no manejás el titular. ¿Ok? Pero vos tenés muchas maneras de poder decir cosas en las redes, ¿no? Y sobre esto te lo puede, digamos, obviamente contar mejor Paula, ¿no? Y tu primera pregunta era... Se me olvidó. A ver si podemos... Ahí está. Era el tema de cuando la gente comenta con agravios. Y la verdad que sin leer la nota. ¿Recomendás que contestemos en privado, que nos comuniquemos? No, a ver, me parece que hay que tener en cuenta que mucho de lo que pasa en las redes sociales, y sobre esto me gustaría escuchar la opinión de Paula, para ver si yo no me equivoco, es mucha cosa intencional. Con lo cual yo te voy a decir cualquier cosa para hacerte morder pisar el palito y llevarte a una discusión que yo te inicié. ¿Okay? Entonces yo te diría, abstenete de meterte en peleas innecesarias. Porque en general mucho de lo que está sucediendo es exprofeso para hacerte explotar. ¿No? Entonces, sí, distinta es la gente que dice, fulana, el otro día yo la vi por la calle y le planteé mi problema, no tuve respuesta. Puede ser o no, digamos. Ahí podés responder en privado como diciendo, fulana, no me acuerdo en dónde nos vimos, etcétera, etcétera. Este es el teléfono de mi oficina o de mi secretario o lo que sea. ¿Okay? Pero no entres en peleas porque a esas peleas en realidad te están tratando de llevar militancia organizada. No es tan común de la gente, salvo, digamos, que haya un clima muy particularmente negativo. No sé, Paula, ¿cómo lo ves? Y bueno, Santa Cruz tiene realmente un clima bastante negativo. Pero no, coincido, creo que no hay que entrar. Por ahí a veces uno peca de entrar en discusiones que en definitiva gastas energía en otras cosas que podrías comunicar mejor y hay que tener en cuenta que también es el que lee la nota o el que lee el título o el que agravia, es porque probablemente tiene una intencionalidad por atrás. No le vas a cambiar el modo de ver las cosas por responderle. Va a seguir pensando igual. Bien, hay 3 preguntitas más y ya vamos a ir cerrando porque la verdad que fue más que interesante, pero hay compromisos. Gabriel Murúa pregunta si las palabras claves a las que te referías vos, Carlos, son las que nos pueden servir para titular estas palabras claves. Sí, digamos, siempre tiene que haber alguna palabra clave en el mensaje, en el título, digamos, en la medida de lo posible, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos, siempre abrácense a palabras que de alguna manera a lo largo del tiempo logren que la gente los identifique, ¿no? Como fulano siempre está hablando de educación. No sé muy bien qué dice, pero bueno, parece que está como preocupado por ese tema, ¿no? Y entonces eso nos ayuda claramente a tener una identificación permanente con determinada cuestión.
Bien, hay una de Pablo Vicente que dice, ¿cuáles son los errores más comunes tomando en cuenta sus experiencias en lo virtual o en lo tradicional? Pregunta Pablo. Bueno, eso sobre lo virtual creo que puede hablar mejor Paula. Ahí está. Y generalmente por ahí por yo al menos, lo que veo, uno de los errores más comunes es que a veces me ponen un testamento en las redes sociales que nadie va a leer, que es la realidad que nadie lee. Ya cuando pasan las 3, 4 líneas, olvídate, no lo lee nadie. Ese es uno de los errores más comunes en lo que es redes sociales. Después esto también de gastar totalmente energía en responder a agravios, por ahí no está. Imagínate una persona que no le interesa la política y está viendo que el político está respondiendo a todos los agravios. Y vos decís, ¿por qué no gasta su energía en trabajar por la comunidad o en hacer un proyecto, en vez de responder los agravios? Creo que son errores muy comunes en ese tema. Sí, agrego una cosa, digamos, para subrayar en realidad lo que está diciendo Paula, que es para bailar el tango hace falta dos, ¿ok? Es decir, para que haya una pelea hace falta dos. Entonces digo, no colaboremos con la pelea. Si queremos una política más sosegada, dialoguista, etcétera, etcétera, no colaboremos, digamos, con el clima de vehemencia, así de simple. Bien, tenemos una pregunta más de Laura Madrid. Dice, buenas tardes, la radio y las redes sociales conforman, a mi entender, un binomio perfecto en esta era de la comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando la fuente oficial comete un error en redes sociales, por ejemplo, placas, que son generalmente, y los medios de comunicación, colegas, radio, televisión, diarios digitales, hacen notar aún más esa equivocación en vez de verificar antes la noticia? ¿Cuál es la manera correcta de actuar en esos casos? Muchas gracias por la invitación. Interesante charla. Paula, que es la que sabe. A ver, Paula, si puedes habilitar. Ahí está. Ahí va. Bueno, creo que en esto es inevitable a veces que no se chequeen fuentes. Es como yo cuando decía al principio el tema de la noticia por WhatsApp, que no la chequeamos, no nos fijamos de dónde proviene, de dónde. La compartimos igual. Si viene de WhatsApp, le creemos a nuestros amigos, a todos que no sean medios oficiales, les creemos y la enviamos. Y esto es más o menos lo mismo. Hay que tratar de no tener errores y bueno, cuando sucede eso, no recuerdo bien la pregunta, era... La pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de actuar en esos casos cada vez que los medios o la radio, colegas y demás hacen aún más visible ese error o esa equivocación que vino desde una fuente oficial? Y bueno, creo que también hay un poco de mala fe en esas cuestiones, pero son inevitables muchas veces, son inevitables y creo que ante eso es lo mismo, es el mismo tema que la pelea, no entrar en discordia con los medios, mucho menos. Yo siempre opino que el político nunca jamás debe entrar en discordia con ningún medio de comunicación ni con ningún periodista, porque no le conviene a nadie. Es la realidad. Carlos, no sé si querés agregar algo más. No, 100%. Me parece que en el clima de polarización, el que marca el error, aun cuando sea correcto, muchas veces no lo hace con toda la, vamos a decir así, con toda la ética periodística que haga falta, ¿no? Y a veces, digamos, hay falta de cuidado profesional de parte de la autoridad oficial que comunica, ¿no?
Bien, como para agregar, y me parece ya ir cerrando esta etapa, me parece que esta última pregunta también es clave para entender que en cada organismo, o para un político, o para lo que representemos, se necesita inevitablemente gente que entienda de la comunicación, de lo que vayamos a decir. Me parece que Carlos dio una etapa de terreno que hay que saber a quién tenemos que dirigir nuestro mensaje, el público y demás, y después está cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Que en esto también tiene que ver mucho lo que mencionaba Paula, a través de las redes sociales y demás, los distintos medios, tradicionales o no, es importante que siempre se mantenga y se tenga en cuenta un equipo, por más pequeño que sea y por menos presupuesto, digamos, tengamos, porque también esto es una realidad, muchas veces no se cuenta con los presupuestos necesarios para una organización, para un político que quizás recién está iniciando y demás, es importante por lo menos hacer un esfuerzo para contar con la asesoría o dentro de su equipo a gente idónea en cuanto a la comunicación y demás, y que ese equipo responda y que sea parte también de la mesa al momento de, bueno, vamos a comunicar, tenemos que chequear bien qué es lo que queremos comunicar, cómo lo vamos a hacer, y todos estos procesos que hoy en día deberían ser básicos. Sin embargo, vemos que hay muchas cosas que, bueno, suceden, y muchos errores que por ahí pueden ser hasta muy peligrosos, y en términos electorales hasta pueden llegar a restar en cuanto a votos, ¿no? Hablando de la parte política. Así que me parece que no hay muchas más preguntas. Agradecerle, por supuesto, a todos los que estuvieron participando por sumarse a este webinar gratuito para todos. La verdad que tuvimos gente de Santa Cruz, de San Juan, de Buenos Aires, de Tandil conectada, internacional de Honduras también, así que el agradecimiento a todos, el agradecimiento a Paula, por supuesto, a Carlos, así que le dejo el cierre directamente a ellos. Ahí pusimos las redes sociales, por supuesto, de los tres, para que podamos seguir esta charla a través de redes sociales, y el material que Carlos nos va a enviar, podamos pasárselos también a través del mail que estuve compartiendo. Así que le dejo el cierre primero a Paula y final para Carlos. Bueno, muchas gracias por todo, a todos. Muchas gracias, Carlos, que es para todos los que queremos ejercer esta profesión, es la verdad que un gran referente. Y bueno, la seguimos en redes sociales, abierta a cualquier tipo de consulta, no tengo problema, así que muchas gracias. Bien, Carlos. Bueno, gracias Alejo y gracias Paula, un placer enorme la invitación y compartir con amigos y amigas. La idea era esta, ¿no? Digamos, que se puedan llevar ustedes como criterios con los cuales poder pensar, porque después están, como ha surgido de las preguntas, digamos, como los casos puntuales o particulares que bueno, muchas veces después requieren adaptación. Pero bueno, gracias nuevamente, un honor, un placer estar con ustedes, y por el otro lado, felicitaciones por todo el esfuerzo de haber organizado esta actividad. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos, y nos encontramos en cualquier momento a través de las redes sociales también. Chau. Gracias.